Buenas noches a todos y a todas. Esta es Radio Farabundo Martí Internacional desde el norte de California. Un abrazo, un saludo para todos en cualquier parte del planeta que te encontres. Esta noche es la noche de César Villalona. Esas cátedras económicas que siempre nos dejan grandes enseñanzas. Esas cátedras económicas que día a día nosotros entendemos la situación en nuestro país. Mientras César hace el enlace, vamos a tratar de buscar una canción muy bonita que nos han enviado por acá. Una canción de Morazán. Así es que les vamos a poner esta canción que nos da mucha inspiración y que la letra refleja en alguna medida los cambios que se han estado logrando en nuestro país, y la gente de Morazán reconoce esos cambios. Aquí vamos. Sánchez, fuera. Bueno, qué bonita canción. Una canción, una creatividad del pueblo de Morazán. Déjeme decirle que este es un video, y ahí se ven todos los cambios que han logrado esta población de Morazán. Se ven niños con zapatos, con calcetines blancos, limpios, con sus uniformes
camisa blanca bien limpia, y se ven las niñas también con su falta de uniforme, y los jovencitos también, los niños, y se ve algo muy importante. Se ven niños y niñas jugando a fútbol, niñas y niños jugando a fútbol en una... Ok, y anota ahí lo de las dos conferencias, chévere. Bueno, creo que ya entramos aquí con... Muy bien, hablamos mañana, Alfonso. Creo que entramos aquí ya con César Villaloro. Dale. César, estamos ahí, creo que tenés que apretar ahí el botoncito donde está la cámara para poderte ver. Hola, Francisco. Puedes apretar el botoncito ahí donde está la cámara para que te podamos ver. Sí. Ahí está. Okay. ¿Qué tal? Bueno, César, gracias. Gracias nuevamente. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero siempre estamos aquí, pues, aprendiendo todos los jueves. Como siempre hemos dicho, es la cátedra de economía. Esto es como estar en una universidad, estar aquí hablando con César. Yo creo que ni en las universidades dan la información que da César, porque es una información actualizada, del día, análisis del día. Pero ahorita vamos a tocar algunos puntos de coyuntura, y también vamos a tocar algunos puntos de economía, pero vamos a hacerle la primera pregunta a César con relación a esta situación que se da en Venezuela. Venezuela, pues el pueblo venezolano de una forma unísona le dio el triunfo al gobierno bolivariano. Se establece una nueva Asamblea Nacional Bolivariana. El pueblo triunfa. La cantidad de diputados a favor del pueblo son aproximadamente como 254 diputados, más 3 diputaciones indígenas, y esto no es suficiente. El gobierno bukeliano saca un comunicado de desprecio a la voluntad de Venezuela, del pueblo venezolano, y en la OEA dan un voto diciendo que, pues, en contra de Venezuela, y Bukele directamente saca un comunicado diciendo que no reconoce esta nueva Asamblea Bolivariana, en un total desprecio a la voluntad de ese maravilloso pueblo venezolano. César, adelante. Sí, la actitud del gobierno salvadoreño, que tiene que ver con una decisión del presidente de la República, ¿verdad?, que él es el jefe de Estado, es muy servil al gobierno de Estados Unidos. Ya no nos sorprende, porque esa ha sido su práctica. Votó por el no reconocimiento de esas elecciones junto a Estados Unidos, junto a Canadá, junto a Perú, Colombia, los gobiernos de derecha de América Latina. Contrasta mucho con la posición de Bolivia, la posición de México y de otros países que se abstuvieron. Lo cierto es que esas elecciones se hicieron de manera normal, en el marco de todo, siguiendo todos los procedimientos electorales que se han seguido en todas las elecciones de Venezuela. Se han hecho en Venezuela en 20 años más de una elección por año. Ese es el país que más elecciones hace. Y cuando la oposición gana, se reconoce su victoria, como en el 2015, o como cuando ganaron el referéndum en el año 2007 para una reforma constitucional. Pero cuando gana la izquierda, a la derecha no le gusta. En este caso, hay una victoria aplastante del partido de gobierno, el PSV, y otras fuerzas aliadas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que un sector de la derecha no participó y otro sector participó. Participaron partidos tradicionales como AD y COPEI, el Partido Socialdemócrata, Social Cristiano, y otras fuerzas. Pero el PSV sacó mayoría
mayoría aplastante. Y un sector de la derecha decidió no participar. Pues ese es su problema, si no participa. No es la primera vez que eso pasa en Venezuela. En el año 2005, para las elecciones para la Asamblea Legislativa, la oposición se retiró por completo. Totalmente se retiró. Venían de una derrota aplastante del referéndum que querían sustituir a Chávez en el 2004. Y Chávez aumentó en más de 1 millón los votos. Y en el 2005 no participaron. Entonces se hicieron las elecciones y los diputados que salieron fueron de los partidos aliados al del gobierno y del partido del gobierno. En aquella época era el movimiento Quinta República, aliado a un grupo de izquierda. Yo recuerdo que Insulza, que dirigía la OEA, le dijo a la oposición que cometió un error, porque se retiran. Entonces el Congreso funcionó 2005-2010 sin problema. En el 2015 vinieron otras elecciones y ahora en el 2020 otra, cada 5 años que se elige. No pasó nada, ellos se retiraron y ganó el partido de gobierno. ¿Cuánto fue la votación? Se está calculando 31%. En el año 2005 fue 25%. ¿Qué es lo que sucede? Que en esas elecciones legislativas y municipales generalmente la votación es menor. Eso no es solo en Venezuela. En Venezuela antes de la revolución no votaba ni el 30% en esas elecciones. Aquí en El Salvador, me acuerdo en los años 90, en esas elecciones votaba el 35-36%. En Europa, en elecciones nacionales, vota el 30%. Acabo de ver unas elecciones en Rumanía donde votó creo que el 30%. Si en Alemania vota el 30%, nadie pone el grito al cielo. O sea, los dueños de los medios de comunicación de derecha, el gobierno de Estados Unidos no ponen el grito al cielo. Pero si en Venezuela votó el 31%, quieren deslegitimarla. ¿Y por qué la quieren deslegitimar? Hay una parte de la población que no votó porque está con la derecha. Si la derecha hubiera participado, vota 40 y pico. De todas maneras perdían. Entonces ese es un problema del que no participa. Las elecciones no se ilegitiman con un 31%, como no se ilegitimaron con un 25%, como no se ilegitiman en Europa con un 30%, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Italia, y la gente no vota. Entonces ese es un asunto del que no quiere participar. Y ahí estaban los observadores y el pueblo votó y eligió a los diputados del partido de gobierno mayoritariamente y a sus aliados, de manera que no hay nada que discutir. Y esa asamblea va a tomar posesión, va a ser juramentada, la junta directiva, el presidente de la asamblea, y así quedará. La de oposición se va a quedar con su garrotazo. Perdieron los que participaron, sacaron apenas un 17%, y perdieron los que no participaron. Yo creo que los que no participaron perdieron más, porque los que participaron por lo menos van a tener una presencia en la asamblea, y por lo menos demuestran un reconocimiento al sistema democrático del país. Entonces, ¿por qué en el 15, cuando la oposición gana y el gobierno lo reconoce, las elecciones valen? ¿Y por qué en el 20, cuando la oposición pierde, entonces no quieren reconocer al gobierno? Eso es un desastre en que está la derecha. Pero en eso vienen desde el 15. Ganaron en el 15, luego no quisieron participar en las elecciones para las alcaldías y perdieron, ni para las gobernaciones. Participaron algunos y tienen 4 gobernaciones de 23, porque no participaron. Podrían tener más. Y también se ausentaron del referéndum, con perdón, de la constituyente, donde votaron más de 8 millones, votó más del 50%, entonces no tienen presencia en la constituyente. Ese es un problema de ellos. Y ahí fue Guaidó a la reunión de la OEA como si él representara al gobierno de Venezuela. Venezuela no pertenece a la OEA, igual que Cuba. Venezuela se fue de la OEA. El jefe de Estado de Venezuela es Maduro. Y el Estado venezolano, bajo la conducción de Maduro, dejó la OEA, justamente porque ese organismo juega un papel demasiado malo, porque está dominado por fuerzas de derecha. La mayoría de los gobiernos de América Latina son de derecha. Y el secretario general es un agente del gobierno de Estados Unidos, que hizo un papelazo también con el golpe de Estado en Bolivia, donde prácticamente reconoció a un gobierno de facto que surgió de un golpe militar,
porque todo el mundo sabe que los militares le pidieron a Evo Morales que abandonara el gobierno, y Evo Morales era el presidente. Si había que hacer una segunda vuelta, se hacía una segunda vuelta, que es lo que dice la ley en Bolivia, y si ganó en primera, pues ganó en primera, pero no había que tumbar ningún gobierno. Y para colmo fuerzan la salida de Evo Morales y de García Linera, y aparece una senadora que dice que ella es la presidenta del país, cuando la sustitución era del presidente del Senado, que es del partido de gobierno, o del presidente de la Cámara de Diputados. Un desastre. Pero finalmente no pudieron hacer nada, y ahí tenemos al mago gobernando de nuevo. Insulsa, con perdón, ¿cómo se llama? Almagro, que es el que está en la OEA, tuvo que aceptar. Ahí es una tremenda derrota, como tuvieron la derrota en México y en Argentina, y la van a seguir teniendo porque la izquierda se está recomponiendo de nuevo. Ya viene un avance, va a venir un avance en Brasil, ya lo vamos a ver, y en Honduras. Entonces este es un forcejeo. Estos gobiernos de derecha, como el de Colombia, el de Chile, el de Perú, aliado a Estados Unidos, no van a reconocer a Maduro. Pero en eso se monta Bukele, a hacer el ridículo. Hacer el ridículo. ¿Qué gana este país haciéndole el juego a Estados Unidos? No gana nada. Lo que tiene que hacer este país es tener una política exterior independiente. La política exterior debe tener varios rasgos en un país. Primero, debe ser independiente. Un presidente debe decidir, no actuar en función de lo que le manda a decir un poder superior, o que él entiende superior. Porque para Raúl Castro o para Maduro, el gobierno de Estados Unidos no es superior. No le va a dar orden a Maduro ni a Daniel Ortega. Pero este cree que tiene que aliarse a ese gobierno por su misión y por coincidencia ideológica. Entonces no es independiente. Segundo, debe ser soberana. Pues si no es independiente, no es soberana. Tercero, no se debe meter en los asuntos internos de otros países. Ese es un principio. Si en Venezuela hay un problema, que lo resuelvan en Venezuela. Aquí también hay un montón de problemas, que lo resuelvan los salvadoreños. Colombia acaba de salir de una guerra y todavía tiene guerra, que la resuelvan los colombianos. En Colombia hay una guerra, se rearmó la FARC y está el ELN, y una guerra de 50 años. En Guatemala hay un montón de problemas. El vicepresidente acaba de decirle al presidente que renuncien los dos. Eso es un desastre del sistema político. Pero no hay que estarse metiendo en eso, que resuelvan ellos, que resuelva la gente de Guatemala. Ese es otro principio de política exterior. Otro principio es la promoción de la paz. Entonces no está reconociendo un gobierno legítimo, es estar incitando a una invasión norteamericana, a un bloqueo, a una agresión. Lo otro es promover la cooperación. La cooperación, eso es lo que debe hacer Bukele con Venezuela, que Venezuela nos ayude y también darle el apoyo en lo que podamos. Venezuela apoyó muchísimo aquí en la Operación Milagro y nos vendió un montón de petróleo barato, de combustible. Nos dio ayuda. Aquí todavía hay empresa de Alba. Y lo otro es la igualdad jurídica de los estados. Hay que reconocer al Estado palestino, por ejemplo, y reconocer al jefe de Estado de Venezuela. Nada de ninguno de esos principios lo reconoce este gobierno. Este es un gobierno servil, y ahí fue a hacer el ridículo. Y en Venezuela las cosas se van a quedar como son. Ganó el PSV con sus aliados. Van a tomar posesión y así será. Y esos diputados van para 5 años. Y así será y no va a pasar nada. Y lo van a tener que reconocer la Unión Europea y todo el mundo. Porque no hay ninguna posibilidad de reconocer un gobierno de facto, ni de un tal Guaidó. ¿A quién le va a dar visa? ¿Con quién va a hacer negocio? Los mismos europeos están enredados en eso. Yo oí una declaración del embajador de España en el gobierno anterior, en el de Rajoy, que dijo, sí, nosotros reconocemos a Guaidó, pero hacemos negocio con Maduro. Y si un español quiere viajar a Venezuela, ¿a qué embajada va a pedir visa? ¿A la de Guaidó? ¿O a la que reconoce, a la que instaló el gobierno que dirige Maduro? Tiene que ir a la embajada y le van a dar la visa para que viaje. Y si un empresario quiere hacer negocio, ¿con quién va a hablar? ¿Qué tiene que ver Guaidó? Un tipo que es como que yo me declare presidente de aquí y ande en el mundo diciendo que yo soy el presidente de El Salvador. Eso es una ridiculez. Y en eso han caído
todos estos gobiernitos, aliados de Estados Unidos, incluyendo los europeos. Para nada. Al final, ahí Maduro es el presidente y ese es el Congreso. Y eso es lo que hay y así se quedará. Y van a seguir avanzando. Es decir, que es una victoria de la izquierda y ningún gobierno ridículo como este que tenemos aquí le va a dar vuelta a eso. Ese es mi comentario sobre ese asunto. Y hay que ser muy, muy pragmático en eso también. Claro, César, se dice que también la sede la embajada de Venezuela en El Salvador está siendo protegida por unos personas leales y que ya llevan un año cuidando esa sede. ¿Pudieras hacer algún comentario al respecto? Sí, aquí cuando Bukele rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, porque fue una decisión del gobierno salvadoreño, no fue de Venezuela, un grupo de personas entraron en la sede de la embajada para cuidar la casa, porque existía el peligro de que se metieran delincuentes ahí. Se tuvieron que ir la embajadora, los ministros, las ministras, el personal de la embajada. También había personal salvadoreño. Entonces una casa que quedaba abandonada. O podían venir delincuentes enviados por Guaidó a ocupar la casa. Entonces un grupo de compañeros de izquierda y compañeras están ahí con el apoyo del gobierno de Venezuela. Y ahí viven y protegen la casa. Es un grupo amplio. Hay venezolanos y hay salvadoreños, hay compañeros también, compañeras de otros países. Una labor muy buena y ahí tienen una protección del hogar. Y nosotros sabemos que Bukele andaba viendo cómo abrir un consulado, negociando con Maduro un consulado, porque necesitan resolver problemas de trámite. Si es un salvadoreño, ¿cómo va a viajar para allá? En caso de necesitar una visa, tiene que irse a otro país y de allá que se la den. ¿Y para qué? O sea, ¿qué gana El Salvador con romper relaciones diplomáticas con Venezuela? A Venezuela no le hace ningún problema. Ningún problema. ¿Y a nosotros qué es lo que ganamos? Nada, que Bukele le dice al presidente de Estados Unidos: ya cumplí tu orden. Eso es un problema de él. Pero entonces se arrastra al pueblo salvadoreño en todo esto. Nosotros podíamos tener aquí proyectos de Venezuela, empresarios salvadoreños vendiendo en Venezuela. Venezuela tiene necesidades de alimentos, por ejemplo. Aquí hay una industria alimenticia que no es pequeña. El sector industrial del Salvador tiene capacidad de venta fuerte, exporta mucho a Centroamérica, de alimentos. Más fuerte la industria de alimentos que el sector agropecuario. El sector agropecuario de El Salvador aporta el 5% de la producción nacional y la industria aporta casi el 16%. La industria más poderosa, y dentro de la industria se producen bienes de consumo, ropa y todo eso, y también alimentos industriales. Pues podrían incursionar en Venezuela y vender. Entonces Bukele se lo ha impedido porque al romper relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, ¿qué van a hacer? Y ese podría ser un mercado alternativo, porque Venezuela está importando bastante. Eso para mencionar un ejemplo. Pero intercambios deportivos, intercambios culturales, todo eso está trabado. Y aquí teníamos muy buena relación con Venezuela. El gobierno de Venezuela incluso fue parte de los amigos de El Salvador durante la guerra. Estaba en el grupo de Contadora y en el grupo de amigos de las Naciones Unidas y de la OEA para propiciar los acuerdos de paz, no bajo la conducción de Chávez, sino de otro gobierno. Pero ha sido históricamente un gobierno que ha colaborado, y a través del petróleo, el proyecto de Petrocaribe con Chávez, y antes el pacto, el proyecto de San Andrés, que comprábamos combustible barato. Entonces, bueno, eso es lo que hay aquí. La Operación Milagro, por ejemplo, que por cierto Bukele dijo que le iba a abrir con personal médico salvadoreño y no la abre. Y aquí la gente se está yendo a Guatemala a curarse de los ojos. Aprovecho para también decir eso, porque tiene algo que ver con Venezuela. Acaba de haber una gran derrota en la Asamblea. El grupo parlamentario del FMLN acaba de obtener un gran triunfo con
la compañera Cristina Cornejo. Quiero que los que nos escuchan y nos ven se imaginen lo siguiente. Ustedes han visto los juegos esos de boliche, que se apunta exactamente a la pieza que está en el centro, la más adelantada, y le da la fuerza necesaria, puede botar todas las piezas de un solo tiro. Eso fue lo que sucedió en la asamblea. Cristina Cornejo derrotó al equipo de Casa Presidencial. Cristina Cornejo derrotó a 5 abogados de un solo tiro. Y hay que decir de que esos 5 abogados fueron a defender a un señor que ya no era el viceministro. También hay que mencionar que Chicas Arreaza fue apartado de la Policía Nacional Civil en el pasado por ser un experto en falsos positivos, de andar implantando pruebas falsas. Y ahora sale también que el abogado líder de ese equipo era asesor del fiscal Douglas Meléndez, entre paréntesis y recordando el héroe de la ex embajadora Jean Mayne, así lo decía, que Douglas Meléndez era su héroe. Pues este asesor de apellido Delgado, que ahora fue el abogado de Chicas Arreaza, también fue apartado por estar vinculado al crimen organizado. Este es para que nos demos una idea de la gente de la cual Bukele está favoreciendo. Pero fueron derrotados. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, César? En esa gran derrota que obtuvo, se le estrelló en la cara a Bukele con esa supuestamente jugada maestra. Sí, lo que sucedió fue, primero, que la Fiscalía General de la República le pidió a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero al viceministro, que a su vez es director de la PNC. Ahí hay ya una primera violación, porque la ley interna de la PNC establece que no se puede tener otro cargo, además de ser director de la PNC. Pero Bukele lo nombró viceministro. Primera violación. Pero este señor, siendo director de la PNC, no obedeció varias órdenes. Una de la Fiscalía para que desalojara a unos sindicalistas vinculados al gobierno que impedían que llegaran al relleno sanitario de Nejapa los residuos sólidos de la alcaldía de San Salvador. Y segundo, no llevó por apremio al ministro de Hacienda, que anda huyendo de la asamblea, no quiere llegar a la asamblea a rendir cuenta. Y la asamblea le pidió al jefe de la policía que ordenara que lo capturaran y lo llevaran a la asamblea. Entonces el jefe de la policía desobedeció al fiscal y a la asamblea. Y el fiscal le pidió a la asamblea que le quitara el fuero, porque tenía el fuero como viceministro. Entonces, bueno, la asamblea monta su comisión, hace su procedimiento legal, porque tenía que hacer un procedimiento, y le quita el fuero. Pero el día que le quita el fuero, ya él no era viceministro, porque él había renunciado un día antes, y apareció su renuncia en el diario oficial, pero no en el diario oficial físico, porque no es que se publique el diario oficial. Cuando algo sale en el diario oficial no quiere decir que ya tú puedes ir al diario oficial y comprar el periódico. No, ese diario tiene un retraso de 15 días. Lo que hoy sale en el diario oficial uno lo puede tener físicamente dentro de 15 días. Eso lo que quiere decir es que ya se tiene la factura de que se pagó que saliera. Y yo lo sé bien porque yo trabajé en el Consejo del Salario Mínimo y así nos pasó cuando se aprobaron los decretos de aumento salarial. Una cosa es que ya el diario oficial lo admite y este es el día de su publicación, y otra cosa es cuándo sale el periódico. Entonces, nadie está pendiente de eso. Y el tipo llega sin ser viceministro y lleva unos abogados que lo defiendan. Eso es una ridiculez. Ahí los abogados lo que han dicho es que cometió otro delito, porque usurpó funciones de usurpación de un cargo ajeno.
Si él no era viceministro, ¿cómo fue que se presentó como viceministro? Ahí volvieron a burlarse de la ley. Al final le quitaron el fuero y ahora lo van a juzgar como director de la PNC por haber cometido estos delitos. Le pueden caer hasta 3 años de cárcel. ¿Qué esperamos? Que la Fiscalía presente las pruebas en el órgano judicial y que se le someta a un juicio y se le meta preso por 3 años, mínimo. Pero además, que se le juzgue por el otro delito. Porque yo no puedo ir a la Asamblea Legislativa y poner a los diputados a hacerme un juicio como ministro de Salud si yo no soy ministro de Salud. Eso es usurpación de funciones, que fue lo que hizo Bukele cuando dio el golpe de Estado el 9 de febrero, que fue al mismo tiempo presidente de la República y diputado. Las dos cosas. O quiso ser diputado, por lo menos lo fue durante 15 minutos, según él, del golpe. Entonces, es un enredo, pero eso encaja en la lógica de Bukele de seguir violando el Estado de Derecho y seguir chocando con la Asamblea. Toda la política es chocar con la Asamblea. En este momento están reunidos Bukele y su grupo viendo la semana que viene qué pleito van a echar con la Asamblea. Porque eso es la línea política que tienen. Van a llegar hasta febrero en eso. Toda la semana él tiene que tener un conflicto. ¿Qué ley vamos a violar mañana? Entonces los asesores le dicen, haga esto, señor presidente. A lo mejor el jueves que viene o el lunes pide que le aprueben préstamo por $100,000 millones. Bueno, $100,000 millones es 4 veces el Producto Interno Bruto. La Asamblea le dice que no, y él tiene un pleito. Lo que se le ocurra. Entonces, es un presidente increíble que tenemos aquí, que denigra la función presidencial, que no se da el estatus de presidente de la República. ¿Cómo se le ocurre a un presidente? Para eso que le da la cabeza, para una maniobra de cualquier rufián de la calle, de decirle renuncia, y cuando tú llegues ya tú no eres viceministro, te quitan el fuero, pero ya tú no tienes el fuero, y se ríe. Y se ríe, a lo mejor se tomó un trago de vino. Imagínate el presidente que nos gastamos nosotros para ese tipo de pensada, de tontera, solo para seguir en la ilegalidad. Bien, entonces, ojalá que le metan otros cargos a este viceministro, que ya no lo es, y que es jefe de la policía, y se va a ir de jefe de la policía. Ahora, nosotros esperamos que el fiscal cumpla con su función, porque nosotros tenemos dudas del fiscal. Tenemos dudas. Él puede presentar malas pruebas y que el tipo salga bien, para que después Bukele diga, bueno, ahí vieron, destituyeron a este señor, no había pruebas, nosotros no sabemos para quién trabaja el fiscal. ¿Presentar un caso débil? Sí, puedes presentar un caso débil, o presentándolo ante un juez bukelista. Vamos a ver. Hasta ahora yo creo que la Asamblea hizo lo correcto, por petición del fiscal. Lo hizo, y lo hizo bien. Y como tú decías, la argumentación de la compañera Cristina, muy buena, como siempre, y el grupo parlamentario hizo su trabajo, y se logró quitarle el fuero. Por cierto, esta diputada Cristina del FMLN fue insultada por el ministro de Hacienda, porque también llegó el ministro de Hacienda, no sé si el mismo día, o el día siguiente, o un día antes. Ahí está el video, cuando ella está hablando. Sí, y ese señor perdió los estribos, porque tiene toda la pinta de un rufián. Uno no tiene pruebas, pero y que ha cometido un montón de delitos, este señor. La Corte de Cuentas dijo hace poco que había dinero para el FODE, que había dinero para pagarle salario a la Asamblea, al órgano judicial, y el ministro reteniendo el dinero. La Cancillería, creo que fue hoy, ya modificó un reglamento para darle $1,000 a todos los empleados. Sí, es cierto. Ahí salió la noticia. Ahí salió la noticia. Entonces ahora van a repartir a cada empleado $1,000 para que vote por Bukele. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los préstamos que paga la población. ¿Por qué no le dan $1,000 al motorista y al vigilante que tiene salario de $300? Bueno, una Navidad de $1,000 a un motorista, yo la celebro, pero no para una persona que tiene un salario de $4,000 o de $3,000, o la canciller, que yo creo que gana más de $5,000. Están jugando con el dinero del pueblo y diciendo que no hay dinero. Aprovecho para decir que en estos días me llegó la canasta de alimentos. Volvió aquí a mi casa, yo vivo en Santa Tecla. Yo no la necesito, pero como pasan ahí y tocan, yo le digo tráigamela. Y
Yo tengo una señora que me ayuda aquí en la casa y nosotros se la regalamos, pero la abrimos y le tiramos fotos y contamos todo lo que hay ahí. Todos los productos vienen de México. No hay ni un producto salvadoreño y cuesta $28. Y el Ministerio de Agricultura la sigue facturando en 90. Dice que vale 90. En cada canasta se están robando más de $60. Bueno, ya tienes las pruebas ahí. Sí, es muy sencilla. Y yo he estado en algunos sitios, como en Tejutepec, donde hay gente que me ha dicho que vale 15, porque la varían. Sí. O sea que a una gente de Tejutepec le dan una canasta y todavía más barata que la de Santa Tecla, cuando aquí no deberían ni regalarla. Yo la agarro porque, primero, es dinero que pagamos de los impuestos. Y segundo, sé a quién se la voy a dar, que la necesita. Pero también para averiguar cómo que están haciendo las cosas. Entonces siguen robando dinero. Vamos a ver qué va a pasar con esto del ministro. Hoy hubo otra victoria, con perdón del jefe de la policía, el director. Hoy hubo otra victoria que le superaron el fuero a Bukele. Con relación a lo del Fumilenio. Con relación a lo del, sí, y de la beca para la pensión para los veteranos. El FODES. Y el FODE, son 355 millones. De los 1.000, ¿tú te acuerdas que le aprobaron un decreto para que se endeudara por 2.608? Sí. Luego otro decreto 640 para que se endeudara por 1.000. Esos 1.000 lo consiguió. Pero agarró 645, con perdón, y lo hizo pasar como parte del endeudamiento que le habían aprobado en diciembre para el presupuesto de este año. Lo metió porque en el presupuesto que le aprobaron para este año en diciembre, ahí le dijeron endeúdese por 645. Entonces agarró aquellos 1.000 y 645 lo hizo pasar por esos 600, por eso que le habían aprobado en diciembre. Entonces los otros 355 la Asamblea decidió reasignarlo. Ya lo reasignó. Se le va a dar al FODE lo que le deben a los veteranos y el Fomilenio. Con lo del Fomilenio es un desastre. Es un desastre. Porque resulta que lo que se necesitaban eran 32 millones de dólares. Porque se había ejecutado ya la contrapartida en el gobierno de Serén. En el 15, en el 16, en el 17, se vino ejecutando la contrapartida. Y este año se completaba con 32. Pero como el gobierno se retrasó y solo puso 15 en el presupuesto y se retrasó, le aplicaron el convenio y le obligaron a subirlo en un 82.9%, y por eso subió a más de 50 y hubo que aprobarle 55. Nos estamos enterando ahora de que fue por una multa. Es decir, porque contempla el convenio que si no pones la contrapartida y te retrasa, te obligan a poner más. Por lo que le llaman costo de oportunidad. No es lo mismo invertir en enero que invertir en diciembre, porque las cosas están más caras. Entonces, le asignaron los 55 con el préstamo del BID y ahora está pidiendo de nuevo. No se sabe qué hizo con los 55 y ahora hay que ponerle otros 32. Entonces le aprobaron esos 32, pero como lo sacaron de los 355 y a él no le agradó, lo vetó. Cuando lo están ayudando a salir del fuego del Fomilenio, lo vetó, solo para pelear con la Asamblea. Pues hoy se superó el veto con 59 votos. Ya estuvo. Él puede recurrir a la Sala de lo Constitucional, eso no tiene sentido, pero lo puede hacer para retrasar 15 días más y que se vaya a diciembre. Es una locura que tenemos de gobierno aquí. Entonces la Asamblea está ayudando a las alcaldías, está ayudando a los veteranos, porque no tenían para pagar de noviembre y diciembre, y está ayudando a que el gobierno no salga mal en el tema del Fomilenio. Bukele debería agradecerle a la Asamblea esa ayuda que le están dando, porque hasta le han permitido que maluse, o no que maluse, no voy a usar ese término, que haya desviado los recursos que le aprobaron del BID. Lo ha desviado, a lo mejor lo han utilizado, no sé, para comprar alimentos, no sé para qué. No puedo decir que se lo han robado, pero lo desviaron, porque entonces comenzaron a pedir otra cantidad. Eso es un barril sin fondo. ¿Y qué pasa si agarran los 32 del Fomilenio y lo gastan en otra cosa? Hay que aprobarle de nuevo. Esa es la realidad en que estamos, Francisco, aquí. Es un
un manejo de la finanza pública caótico, sospechoso, indicio de corrupción, burla a la Asamblea, mueven la partida de los ministerios sin preguntarle a la Asamblea Legislativa, agarraron dinero del salario del Ministerio de Agricultura para comprar otra cosa, el ministro de Agricultura se fugó, no quería ir a la Asamblea, la canciller anda huyendo, no quería ir a la Asamblea, todos le tienen miedo a la Asamblea, y cuando llegan lo que hacen es insultar. Pero bien, es un gobierno muy caótico y con muchos indicios de corrupción. César, hay otra locura por ahí que ¿tú te recuerdas cuando Bukele no permitía entrar a los salvadoreños que estaban sanos, que les estaba pidiendo una prueba de COVID-19, de PCR, no permitía, y pues prácticamente era una persecución contra los mismos salvadoreños, de no permitirle la entrada a su propio país, una violación a los derechos humanos, a la Constitución. No tiene terminado un hospital y está ofreciendo 100 camas a Costa Rica. No permite la entrada a salvadoreños sanos y quiere traer costarricenses enfermos. ¿Cómo está la situación? Otra locura de Bukele. ¿Qué sucede? Sí, eso de no dejar entrar a los salvadoreños fue otra acción increíble. Y la Sala de lo Constitucional falló en su momento. Eso se lo votaron. Es casi inimaginable que una persona no pueda entrar a su país, que una persona llegue a su país y lo que le exijan no lo tiene y le digan usted tiene que irse, porque entonces es un exiliado político. No lo pudo hacer, pero por la Sala de lo Constitucional. Pero te da una idea de hasta dónde ya llega este presidente y lo que están alrededor de él, porque es un equipo. Lo otro es, tú mencionabas lo del hospital. El ministro de Obras Públicas dijo hace unos días que lo van a inaugurar en julio. Bueno, ese hospital iba a estar en junio. Creo que iba a estar en mayo, después iba a estar en julio, después iba a estar en diciembre, ahora va a estar en julio. Yo supongo que algún día estará el hospital, espero que algún día esté. Ya yo perdí la cuenta de cuánto cuesta, porque si se va a prolongar hasta julio, ya no cuesta 100 millones. Ya de entrada, la ampliación de los contratos a las empresas implica un pago extra. Y hay indicios de corrupción también, en un área del hospital, por más de 2 millones creo, que lo tiene señalado la Corte de Cuentas. Por cierto, a la Corte de Cuentas no la dejan entrar a los inspectores, al Ministerio de Hacienda. Hay una foto de los inspectores afuera en la acera, y le decomisaron equipo, porque es un terror a rendir cuentas, porque no tienen la factura de los millones de dólares, que no se sabe dónde andan. Entonces, esa fue otra acción ilegal, la de los salvadoreños, y eso de los costarricenses es para mostrarse autosuficientes, como que nosotros somos un país tan boyante que podemos dar el lujo de apoyar a Costa Rica. Es parte de la propaganda, o sea, es parte de un manejo de propaganda de parte del presidente de la República. Así hay que entenderlo, que a eso que se dedica, porque todo el plan, el único plan que hay de gobierno en este país es el plan de promoción de la figura de Bukele. Y eso cuesta dinero. Eso, hay una caricatura en la cual que dice, mire mi popularidad tan alta, ¿cómo está? Y le dice el economista, esa no es su popularidad, esa es la deuda que tenemos. Claro, tenemos una deuda bastante pesada y ya está difícil seguir consiguiendo recursos externos, por lo menos de la banca y de los empresarios, porque los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario siempre prestan y ponen condiciones, pero así está ese asunto. Y en este marco de esta situación que hemos estado analizando, hay varios aspectos que hemos visto ya. Está la encuesta de la UCA, donde el Partido Nuevas Ideas sale bien.
Esa encuesta hay que analizarla con un poco de cuidado. Yo no tengo duda de que el presidente de la República no ha tenido un desgaste fuerte en términos de opinión pública. Todavía no ha tenido un desgaste fuerte. El tiempo es corto. Hay una franja de la población que lo apoya, que es importante, y que a lo mejor le ha dado el chance para darle diputaciones. En tanto él ha hecho creer que la Asamblea es un obstáculo a su gobierno. Bueno, entonces hay un grupo de gente que lo sigue que le va a dar el apoyo para que tenga diputados. Es normal. Y la gente sabe que Nuevas Ideas es un partido de gobierno, del presidente de la República, donde él tiene un pie. Bien, no puedo aceptar, obviamente, que ese partido vaya a sacar el 70% de los votos, ni el 60% de los votos. Eso no tiene ningún sentido. Pero puede tener una cuota importante en la Asamblea. Podría incluso ser el partido que más diputados saque, pero de ahí a que tenga 56, a que saque el 70%, esa es otra cosa. Podría sacar más diputados, a lo mejor que el FMLN y que Arena, puede ser. Eso no lo sabemos. Arena tiene más diputados que el FMLN, tiene 37, el FMLN tiene 23. Y el FMLN es el partido de gobierno. Las cosas pueden irse modificando. Todavía no sabemos qué va a pasar de aquí a febrero. Pero hay una percepción en una franja de la población de que este gobierno necesita diputados y le van a dar un respaldo. Aquí va a pasar mucho trabajo algunos partidos como el PCN, que a lo mejor desaparece, el Cambio Democrático, no sé qué sentido tiene, esos partiditos aliados de Bukele, chiquitos, Gana, creo que es un partido que no le va a ir bien, contrario a lo que dice la encuesta, que eso me parece una falla, aunque ellos están explotando lo de la golondrina, pero la gente no se equivoca en eso. Yo creo que Gana va a bajar diputaciones. Pero hay dos datos importantes que hay que analizar ahí. Más del 60% de la población, más del 60%, dice que el país va por mal camino. Por mal camino. No recuerdo si es 64 o 65%, pero es más de 60%. Es decir, que no ve bien las cosas. Pero más del 60% dijo que votaría por Nuevas Ideas. Cualquiera diría entonces que hay una contradicción en un sector de ese 60%. Es un poco raro. Ya ahí uno ve una cosa rara, ¿verdad? Sí, César, ¿te recuerdas cuando al inicio el gobierno, la gente decía, no, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo? Ahora la gente ya en esa encuesta dice, va por mal camino. Va por mal camino, más del 60%. Pero entonces ese dato contrasta con el otro, de que tengan tan buena votación. Pero además, un 30% ya cree que este gobierno es corrupto. Y eso yo creo que es un récord. O sea, ¿cómo un gobierno en un año y medio puede tener el 30% de la población convencida de que el gobierno es corrupto? Porque un gobierno arranca y no hay sospecha de corrupción. Eso se ve ya en el camino, y puede ser que cuando termine y después salen casos que la gente no conocía y salen casos por aquí, casos por allá, pero que un 30% lo considere corrupto en año y medio. ¿Y qué va a pasar en el próximo año y medio? Va a llegar al 60%. Entonces es un punto débil muy grande que también debe ser tomado en cuenta, porque todas las encuestas hay que verlas y hay que analizarlas. Nos guste o no nos guste, tenga algún error o no lo tenga, hay que analizarla. Sirve para eso, reflejan una situación concreta, con errores y sin errores. Y si el 30% cree que hay corrupción, entonces puede ser que para febrero sea mucho más. Porque esto sigue y el ministro de Hacienda sigue sin rendir cuenta. Y tiene que cerrar la ejecución financiera de este año. Ya cuando termine el 31 de diciembre nosotros tenemos que conocer la ejecución financiera del gobierno y cómo van a cotejar ingresos con gastos. Ahí hay un problema que le puede crear dificultades serias
al presidente de la República, a su gobierno y a los partidos que lo apoyan. Hay que ver cómo van a maniobrar. Al rato no dan cuenta hasta febrero. Al rato siguen sin dar cuenta y poniendo excusas. Pero la ejecución financiera hay que cerrarla. Entonces, ese es un punto débil. Dos puntos débiles. El país va por mal camino y el gobierno es corrupto. César, eso se puede explotar desde la oposición. Además, es real. Claro. Es una percepción real. No es manipulación. No es que la gente esté manipulada, es que la gente eso lo sabe. Hay otra observación que yo tengo, César. ¿Te recuerdas cuando, casi a mediados, cuando comenzamos las entrevistas con vos, te hicimos la pregunta acerca de aquella encuesta del 97% que tenía el apoyo, que lo había hecho la casa de Mitofsky, pero que ahora la UCA le da nada más el 44%? O sea que es una caída de 53%. Sí. Y tomando en cuenta que ese dato era real, sabemos que es falso. Sí, correcto. Sabemos que es falso. Pero si lo tomamos en cuenta y le damos de su propio chocolate y le decimos, hey, Bukele, en tal fecha dijiste que era 93%, 97%, ahora la UCA te da el 44%, has tenido 53% en una caída. Y hay que decírselo, porque ellos lo asumieron como cierto. Claro. Y aquí se generó una broma de yo estoy en el 3%, yo estoy en el 3%, la gente de oposición. Pero obviamente ese dato estaba inflado, ¿verdad? Pero lo asumieron. Entonces, habría que ver qué dice ahora esa encuestadora, ¿verdad? Ok. César, ya para casi cerrar, nos quedan 6 minutos, tal vez muy brevemente, hablamos de la dolarización en el tema anterior y se dio en aquel ambiente de neoliberalismo de cuando los Estados Unidos tenían el control, casi el único poder en el planeta. Ahora hay 3 poderes, están surgiendo más poderes, hay otras monedas más fuertes que el dólar. ¿Cuánto tiempo más va a resistir El Salvador con la dolarización? Bueno, mira, es una pregunta difícil, ¿verdad? Las proyecciones son difíciles, pero se van a combinar 2 problemas aquí. Uno, y puede ser a finales del mandato de Bukele, o a mediados del mandato de Bukele, depende de muchas cosas. Uno es la escasez de dólares que se avecina por el problema de la deuda. El problema de la deuda va a implicar que el país va a dejar de ser sujeto de crédito. Y la deuda le mete en los créditos, el endeudamiento anual ha venido con este gobierno altísimo. La deuda pasó de 18.000 y pico de millones a 22.000, de diciembre del 19 a hoy. Una cosa increíble. Mucho más de 2.000 millones de dólares, 2.600, 2.700 millones. Entonces, si no es sujeto de crédito en los próximos años, eso significa un desplome en la entrada de dólares por el lado del endeudamiento, que es necesario para la dolarización. Porque los dólares provienen de las importaciones, las remesas. La inversión extranjera no va a fluir en este contexto de crisis y de gobierno caótico y que no respeta el Estado de Derecho. Entonces, la otra válvula para generar dólares es el endeudamiento. Si eso comienza a colapsar por el riesgo país, y eso va a ser así, entonces puede llegar un momento donde la disponibilidad de divisas no alcance para financiar importaciones y para pagar la deuda, que son las 2 variables más importantes de salida de dólares. Y puede tronar este problema. También la finanza pública. El Fondo Monetario está previendo, nosotros tenemos información de reuniones, de gente que va a reuniones con el Fondo Monetario. No nos lo dan directamente a mí, sino a otra gente y a nosotros nos llega, de que el fondo está previendo un panorama tétrico para el segundo semestre del año, una crisis fiscal. Entonces a lo mejor se plantean ahí volver al colón para darle salida a un problema de escasez de dólares. No es seguro, vamos a ver, pero el problema interno es escasez de dólares en el futuro, y en un país con escasez de dólares no se puede mantener la dolarización. Tiene que haber un flujo grande de entrada.
Y lo otro es la tendencia mundial al desplazamiento de Estados Unidos. Si Estados Unidos es desplazado como primera potencia, eso no se ve tan cerca todavía. A lo mejor trasciende a este gobierno, pero ya China se le está acercando mucho como productor. Y quién sabe si en 2 o 3 años aquí truena este asunto a nivel internacional. En este momento Estados Unidos tiene el 24% de la producción mundial y China el 16%, pero van a cerrar el año en 22 y 18%. Y China es el mayor exportador del mundo. Y China tiene el 30% de las reservas de dólares del mundo. Y tiene una capacidad de crecimiento, el año que viene va a crecer 8.8 su economía. A Estados Unidos le van a decir que el dólar no es la moneda mundial, cuando ya no sea el mayor productor y ya no es el mayor exportador. Y eso significa un problema interno allá, porque se le eliminaría la posibilidad de emitir dólares para comprar en el mundo, porque ellos emiten dólares a través de la Reserva Federal, se lo pasan al gobierno, el gobierno funciona con esos dólares y todos esos dólares fluyen hacia la banca y de ahí van a las empresas importadoras y de ahí salen del país a comprar y a traer y llevar a Estados Unidos lo que Estados Unidos no produce. Pues si no pueden emitir esos dólares, porque el mundo no le acepta el dólar, entonces no van a poder comprar en el mundo como compran hoy y van a tener que reducir sus importaciones y eso significa golpear su producción y achicar su economía. ¿Qué impacto tiene aquí? Un problema en Estados Unidos. Bueno, nos arrastra por el lado de las exportaciones y la remesa. Más penuria de dólares para El Salvador. Entonces hay una situación interna a la que ha empujado este gobierno con una elevada deuda y un elevado déficit fiscal y una situación externa de un país que está siendo desplazado y al que nosotros estamos atados. El FMLN fue previsor en eso y estableció relaciones con China. Abrió vínculos importantes con Rusia, con Venezuela, firmó tratados comerciales con Bolivia, relaciones con Cuba, para buscar otro mercado. No es para romper con Estados Unidos, sino para diversificarse. Este gobierno no ha hecho nada, ni siquiera ha pedido cooperación china. En el marco de esta crisis, ni siquiera lo del estadio lo ha pedido, que no sirve para nada, en términos económicos y de enfrentar una pandemia. Pero ni eso, lo que le dejaron de China ya se olvidó. No tiene interés en diversificar relaciones internacionales, lo que ande peleándose con los países de Centroamérica. Este gobierno no tiene ningún liderazgo en la región, está ausentado de los mecanismos de integración regional, peleado con Venezuela. Un papel ridículo, aislado del mundo y sometido a Estados Unidos. Entonces, la tendencia al desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia política, militar y económica nos va a llevar de paso, nos va a arrastrar más de la cuenta, más de lo que debería ser con este gobierno. Y en ese contexto la dolarización también se ve afectada. Entonces está amenazada por razones internas y por razones internacionales. Yo soy de lo que creo que hay que volver al colón, pero de manera ordenada, no porque hay un derrumbe mundial del país al que estamos atados, ni porque este gobierno genere un déficit fiscal y quiera financiarlo con dinero del Banco Central, con colones, porque no es para eso volver al colón, no es para prestarle al gobierno para que pague salario, porque entonces se va a generar un efecto inflacionario. Hay una situación mala aquí y no hay un rumbo y hay preocupaciones de los organismos internacionales. Esa es la realidad de este gobierno que tenemos, un gobierno mediocre, que está amparado en la figura de una persona que todavía tiene credibilidad en amplios sectores de la población. Pero eso tiene su límite. Va a estallar la contradicción que nosotros sabemos que viene, que está pendiente en este país. ¿Cuál es? La contradicción entre lo que el pueblo espera del gobierno y lo que el gobierno puede hacer por el pueblo. Eso va a estallar. No ha estallado porque hay un compás de espera en el marco de la crisis. La gente se aguantó y de las elecciones de febrero. Pero después viene la pregunta del pueblo. ¿Y mi vida cómo está? ¿Mi vida cómo está? Los 58,000 que perdieron el empleo, ahora anda por ahí la cifra, la van a recuperar. El FMLN creó 15,000 empleos anuales. Se necesitan 4 años para crear 60. Y este gobierno ha destruido 58 en un año, en meses. Entonces, la situación se ve precaria y este gobierno no va a ser estable. Ni en términos económicos, ni políticos, ni sociales. Ahorita le da algún grado de salvación el coronavirus, pero cuando ya pase esta pandemia, ¿qué va a decir?
Las últimas palabras, César, y nos vamos. No, gracias Francisco, a ti, gracias a las personas que siempre nos escuchan. Yo creo que el próximo jueves, que estamos a 17, el siguiente sería 24 de diciembre, ¿verdad? Podríamos hacer un balance del año el próximo jueves, un balance completo de cómo fue la situación política del país, económica y social. Te hago esa propuesta. Sí, claro, propuesta aceptada, y nos preparamos para eso. Y solo nos dirías cuánto tiempo sería opción tuya el tiempo. Pongamos el programa de hora y media, si quieres. Perfecto. De 9 a 10 y media, perdón, de 9 a 10 y media hora El Salvador. Perfecto. Así es que estamos comprometidos, la audiencia y todos los que estamos viendo. Tenemos un balance anual la próxima semana con César Villalona. Y como siempre nos despedimos, porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha, la derrota no existe. Así es que buenas noches a todos y gracias, César. Buenas noches.